Muy buenas tardes, siendo las 18:36 minutos, desde el cuarto piso de Casa de Gobierno comenzamos la conferencia de prensa a cargo del ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lebrino, y el subsecretario de Salud de la provincia, Oscar Sagás, quienes brindarán detalle sobre el informe semanal de la situación sanitaria de la provincia de Mendoza. Comenzamos. Buenas tardes. Como ustedes saben, el día martes vence el decreto provincial. Si bien el decreto presidencial todavía no ha sido publicado, nosotros tenemos cobertura hasta el próximo martes. Esto significa que nosotros desde la provincia seguimos evaluando la situación epidemiológica y esta situación epidemiológica tiene muchas variables. Estas variables que van a estar en estudio son la situación del sistema de salud actualmente, cómo funciona, cómo reacciona. Esto significa el número de camas que tiene la provincia, tanto en el subsector público como en el subsector privado, el número de camas clínicas, el número de camas de UTI, la cantidad de pacientes que se van contagiando día a día. Ustedes saben que desde el mes de julio ha habido un aumento con respecto al número de contagios. Este aumento se ha mantenido en el tiempo hasta el día de hoy y evidentemente hay una mayor circulación de personas en el Gran Mendoza, que esto impacta directamente en los resultados y en las consecuencias de la pandemia. Es importante recordar que evidentemente tenemos que mantener el distanciamiento, es importante salir exclusivamente en la época que podemos salir con respecto a nuestro número de documento, no salir si realmente no es imprescindible. Sabemos que las reuniones familiares están prohibidas y también tenemos que tener en cuenta que evidentemente estamos por empezar un fin de semana largo, un fin de semana que evidentemente va a estar con festejos, que es el Día del Niño, y por otro lado va a estar con una temperatura agradable la provincia de Mendoza. Esto significa que si nosotros no cumplimos todo esto, puede ser una combinación explosiva. Y teniendo en cuenta en la situación que se encuentra la provincia en el momento actual, es importante respetar todo esto que venimos diciendo. ¿Para qué? Para que podamos seguir disfrutando esta situación que nosotros tenemos hoy en la provincia, que es el distanciamiento y que nos permite incluso poder seguir avanzando. No obstante, también este es un mensaje fundamentalmente para la gente más joven. Ustedes saben que la gente más joven se contagia y la gente más joven puede llevar el virus a sus domicilios y comprometer a aquellas personas que son más vulnerables, como son los adultos mayores. Por eso, nuevamente, vuelvo a repetir que es importante mantener todo esto que nosotros decimos y, como lo ha dicho el gobernador, como lo viene repitiendo la ministra, esto es fundamental para que nosotros podamos seguir en esta situación de distanciamiento y podamos seguir con esta flexibilización y, por ende, seguir fortaleciendo la economía de Mendoza. Como había prometido el gobernador y la ministra, paso al informe semanal con respecto a cómo funciona la pandemia y cómo va evolucionando en la provincia de Mendoza. Nosotros, al momento actual, tenemos un total de casos confirmados de 2.932 positivos. Esto significa que 947 personas hasta el día de hoy se han recuperado. Esto significa que el 32-40% está recuperado. Por otro lado, tenemos 63 personas que han fallecido al día de hoy y esto representa el 2.16%.
Los casos totales que se han presentado en la semana que estamos terminando, hasta el día de ayer teníamos casos confirmados de 1.000 personas que han sido positivas. De los casos que se han recuperado en esta semana tenemos 443 y los casos de personas que han fallecido en esta semana son 16. Por supuesto que los contagios por grupo etario se da entre la franja de 15 a 59 años, el 78%, pero el mayor número de contagio está entre los 15 y 29 años, que es el 25%. El promedio de contagio según grupo etario, tenemos el promedio de la edad de contagios, 40 años, el promedio de edad de recuperados de 36 años y el promedio de la edad de los fallecidos es de 75 años. También vemos que los fallecidos según el grupo etario entre los 80 y 89 años es el mayor porcentaje, que es el 36%, y por supuesto en las personas menores entre 40 y 49 años es el 5%. La letalidad en la provincia de Mendoza es de 2.16% y la mortalidad del 31.1% de personas fallecidas por millón de habitantes. En este último tiempo, la provincia ha incorporado un nuevo sistema que son operativos, que se hacen brigadas sanitarias, sobre todo en distintos lugares de la provincia, y se está abordando fundamentalmente barrios que son vulnerables. Al día de hoy llevamos abordada 22.484 personas, esto es desde que comenzamos, y está dando muy buenos resultados y con muy buena respuesta con la gente que responde cuando nosotros acudimos a preguntar cómo están y que vamos a hacer el operativo. Por otro lado, yo dije que el sistema de salud permanentemente está evaluado, fundamentalmente de cómo es la ocupación del número de camas, cómo está la provincia en el momento actual. Nosotros, la ocupación de camas de unidad de terapia intensiva al momento actual es de 70.11. Esto es un número que abarca fundamentalmente todas las terapias intensivas que se encuentran en el Gran Mendoza. Esto es un número que está incluido todas las patologías que tiene la provincia y todas las patologías que necesitan terapia intensiva. Por otro lado, la ocupación de terapia intensiva fuera del área metropolitana, en las otras regiones de la provincia, es del 62.82%. Y vuelvo a insistir, esto incluye patología COVID y no patología COVID. Esto significa que se siguen internando ACV, se siguen internando pacientes que tienen infarto, siguen habiendo accidentados y siguen habiendo trastornos metabólicos que necesitan de estas camas. Con esto queremos decir que nosotros continuamos exactamente igual. Vuelvo a recurrir a la gente que tenga y tome conciencia que evidentemente esto lo tenemos que abordar entre todos y los resultados dependen de cada uno de nosotros y el comportamiento ciudadano que tengamos y fundamentalmente este fin de semana, que es un fin de semana que evidentemente se puede prestar para un montón de situaciones que es lo que no necesitamos que se produzca para que nosotros podamos seguir manejando el tema de la pandemia sin inconvenientes y seguir en la misma situación que estamos al momento actual. Tras haber escuchado al subsecretario de Salud de la provincia, doctor Oscar Sagaz, vamos a escuchar al ministro de Seguridad de la provincia de Mendoza, Raúl Lebrino. Buenas tardes, mendocinos, buenas tardes, mendocinas.
en función de lo expresado por el subsecretario de Salud de la provincia de Mendoza y teniendo en cuenta, como señaló, que tenemos un fin de semana largo y además el domingo se festeja el Día del Niño, sin lugar a duda he recibido órdenes expresas del gobernador de la provincia de ser inflexible en cuanto al control de la circulación tanto de vehículos como de personas, a efectos de que esa circulación no se incremente. Por ello vamos a solicitar, además de los controles que vamos a llevar a cabo, la solidaridad y la responsabilidad de todos los ciudadanos en cuanto al cumplimiento de las normas provinciales y las disposiciones a nivel nacional. Por eso es muy importante recalcar lo que viene señalando el gobernador Suárez en cuanto al aislamiento voluntario y la responsabilidad social. Vamos a profundizar los controles en la provincia de Mendoza. Vamos a hacer hincapié fundamentalmente en cuanto a las salidas, según la terminación del documento. Vamos a hacer controles en cuanto a la restricción de vehículos y de personas en horarios nocturnos. No se puede circular entre las 23:30 y las 5:30 de la mañana, excepto por una emergencia sanitaria. Y fundamentalmente recalcar que están prohibidas las reuniones familiares, como así también las reuniones sociales en domicilios particulares. Recordemos que todo este tipo de reuniones clandestinas siempre están controladas, no solo por la Policía de Mendoza, sino también por las denuncias que realizan los vecinos a través del 911. Y estas reuniones se llevan a cabo, lamentablemente, ya en todo el territorio de nuestra provincia, en el Gran Mendoza, en el este, en el sur y también en lo que es el Valle de Uco. Si nosotros observamos puntualmente a través del 911, vemos una línea de incremento que se produce en la etapa de aislamiento, con un pico de llamada de 935 llamadas y que ahora en la etapa de distanciamiento, la semana pasada se incrementó con un número de 531 llamadas, fundamentalmente los fines de semana y en horario nocturno, denunciando puntualmente cuando rompen la cuarentena por ruido molesto o por reuniones en espacio público. Hay que tener en cuenta que cada una de esas llamadas, 531 en un pico, genera una movilización significativa en cuanto a recursos del punto de vista de nuestra Policía de Mendoza. Por lo tanto, como dije, vamos a incrementar los controles no solo en el territorio de toda la provincia, vamos a hacer hincapié de esos controles en cada uno de los departamentos, vamos a hacer controles específicos entre las interjurisdicciones y también controles interdepartamentales. Lo más importante es que hemos coordinado reuniones con los intendentes de la provincia de Mendoza. Ustedes se han informado a través de los medios donde hemos tenido reuniones en el ministerio o hemos tenido reuniones en los departamentos a efectos de llevar a cabo el cumplimiento de esa norma para aplicar las multas, para aplicar clausura o en todo caso las imputaciones que correspondan. Estamos haciendo un gran esfuerzo, está haciendo un gran esfuerzo la Policía de Mendoza. Hoy nos encontramos con 29 policías que tienen COVID y de los cuales 25 se han recuperado. Tenemos 95 policías en aislamiento y tenemos 140 en grupo de riesgo. Como le dije, la Policía de Mendoza, y como Ministro de Seguridad siempre lo recalco en cada una de las conferencias, el agradecimiento por su compromiso, su profesionalismo y su vocación de servicio, porque está en la primera línea, junto con los médicos, con los enfermeros, con el personal de salud, como decimos nosotros, está en la trinchera. Pero vamos a poner todo el potencial de nuestras fuerzas de seguridad a efecto de dar cumplimiento a las normas para que se cumplan y para cuidar a todos y cada uno de los mendocinos y mendocinas. Para ello hemos dispuesto 3.000 policías que se van a distribuir en todo el territorio de la provincia con 250 puestos operativos. Además de nuestro comando unificado, que lo llevamos a cabo con nuestras fuerzas de seguridad a nivel nacional
y coordinamos puntualmente en esos controles de interjurisdicción, tanto con la Gendarmería como con la Policía Federal. Vuelvo a recalcar y solicitar a todos los ciudadanos, independientemente de los controles estrictos que vamos a llevar a cabo, la solidaridad, fundamentalmente la responsabilidad y, como señala el gobernador, el aislamiento voluntario y la responsabilidad social. A continuación vamos a dar paso a las preguntas de los periodistas que se encuentran presentes, cumpliendo por supuesto con las medidas de distanciamiento social. ¿Cómo vas? Buenas tardes. Agustina para Radio Niwil. Al subsecretario de Salud consultarle si han tomado alguna determinación por parte del Gobierno para comenzar a aislar en los domicilios, eso por un lado. Si van a comenzar a considerar como positivos a los vínculos estrechos de personas con un hisopado positivo, tal como se está decidiendo a nivel nacional. Y al subsecretario o al ministro de Seguridad consultarle si hay alguna preocupación del Gobierno por la marcha convocada para el próximo lunes y en este caso alguna recomendación también del Gobierno. Con respecto a la primera pregunta, sí se está evaluando a través del comité y en forma conjunta con la ministra el tema del caso sospechoso que permanezca en domicilio hasta esperar el resultado y a partir de ahí aquella persona que tenga sintomatología leve o aquella persona que no tenga comorbilidades, aquella persona que tenga menos de 65 años y si las condiciones sociales de vivienda lo permiten, según el grupo familiar como esté compuesto, eso se va a llevar adelante. Es una situación que se viene estudiando, es una situación que evidentemente el sistema como tal lo está pidiendo. ¿Y por qué? Porque evidentemente va a llegar un momento que el número de camas va a ser necesario para ocupar con pacientes que tengan la patología moderada a grave. Por eso mismo, para no estresar al sistema de salud, es una medida que se está evaluando y probablemente en corto tiempo vamos a tener una definición con respecto a esto. Y con respecto a lo que me planteaban con respecto a la situación del paciente que tiene contacto estrecho y que es conviviente, también se está valorando, si bien esta primera medida la toma AMBA y la toma fundamentalmente por una situación de que ya están en una fase de mitigación. Esto significa que evidentemente si en el grupo familiar o los convivientes hay un positivo y hay una persona que tenga sintomatología, directamente se la considera como positivo. Nosotros acá en Mendoza estamos evaluándolo y vamos a ver si también eso lo llevamos adelante en el corto tiempo. Esto es muy dinámico, esto depende de cómo evolucione fundamentalmente la situación epidemiológica de la provincia. Hoy la provincia está dando respuesta, si bien el sistema está con un número de camas y de ocupación de camas que no es crítico, pero podemos seguir respondiendo, podemos seguir dando pie a la contención, que para nosotros es muy importante, para evitar de esa manera que no circule tanto el virus en la provincia y sobre todo en el área metropolitana. Por eso el gobernador, la ministra, dispusieron esos dispositivos, que es muy importante, tener los hoteles o tener aquellos lugares en donde podemos, que nosotros llamamos lugares de contención extrahospitalaria, a las personas que desde el punto de vista social no puedan permanecer en sus domicilios. Con respecto a la marcha o manifestación que señaló para este próximo día lunes, bueno, señalamos al comienzo de la conferencia que vamos a ser inflexibles en cuanto al cumplimiento de las normas provinciales y nacionales.
a efecto de evitar precisamente el incremento de la circulación, tanto de vehículos como de personas. Y en ese sentido se ha dispuesto los operativos para que se controle no solo, como decimos, la terminación del DNI, sino también las normas de distanciamiento. Y en caso de que no haya cumplimiento, se notificará a la justicia correspondiente y evaluará las imputaciones que correspondan. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jorge Fernández. Una pregunta para el subsecretario de Salud, que es concretamente qué porcentaje de las camas ocupadas se va a tornar en estado crítico concretamente y en qué momento empiezan a ocuparse los lugares de aislamiento que usted estaba mencionando recién, que están dispuestos en los distintos lugares de Mendoza, sobre todo en las barriadas más populosas, más allá de los hoteles, por supuesto. Y para el ministro de Seguridad, quería consultarle cuántas personas hay en estado de sanción, digamos, de incumplimiento de las medidas de bioseguridad y de seguridad sanitaria concretamente, si es que hay, ¿no? En ese sentido. Espero la respuesta. Gracias. Buenas tardes. Con respecto a la primera pregunta, evidentemente el sistema está respondiendo de esta manera. ¿Qué significa esta manera? Que cuando ingresa un paciente en el hospital es evaluado, es internado. Nosotros al día de hoy internamos todo tipo de sintomatología, sea leve, moderada y por supuesto la grave, que sí o sí tiene que estar internada. Y aquellas personas que tienen sintomatología leve, que se les ha hecho todos los estudios, que tiene un hemograma, que tiene una placa normal y que no corre ningún tipo de riesgo, en el momento actual a esas personas nosotros las estamos aislando en hoteles. Es más, lo estamos haciendo también con los grupos familiares, porque esta es una patología que se da muchas veces en todo el grupo familiar y hay que aislar a todo el grupo familiar. Y por otro lado, estos espacios que nosotros hemos creado en toda la provincia ya están funcionando. Tenemos uno en Fray Luis Beltrán, que es el Hospital Metro, en donde tenemos una determinada cantidad de camas que están dispuestas para este tipo de personas que tienen patología leve. Después tenemos en Luján de Cuyo, también tenemos estas camas para este tipo de pacientes, y en el Hospital Lencinas, en un suplemento del Hospital Lencina, porque el Hospital Lencina tiene la internación y por otro lado tiene la posibilidad de aislar en otro lugar, en otro espacio, a estas personas que tienen sintomatología leve. ¿Y cuándo, insisto con la pregunta, cuándo se torna crítico para conocer, digamos, el estado de situación de las camas, digamos, porque usted dice que ahora tenemos el 70% ocupado, ¿no es cierto? En total, con cualquier tipo de patología. ¿Cuándo se va a tornar crítico para saberlo concretamente? ¿Qué porcentaje? Bien. El estado crítico depende fundamentalmente del número de pacientes contagiados que tengamos por día. Si nosotros seguimos manteniendo y seguimos cumpliendo lo que venimos recalcando desde el comienzo de la conferencia y seguimos respetando todo lo que tenemos que respetar con respecto a la salida, el distanciamiento, evitar las reuniones familiares, nosotros podemos seguir con este número de casos y el sistema no se va a ver afectado. Se va a ver afectado cuando nosotros lleguemos por arriba de un 85% de camas ocupadas en terapia intensiva. Recordemos que nosotros todos los años, a esta altura del año, tenemos el 85% de las camas ocupadas por enfermedades respiratorias. Esto se refiere a la gripe, esto se refiere a las enfermedades tipo influenza, a la bronquiolitis en los más pequeños, y todos los años se da esta situación en la provincia, si bien el sistema se ve estresado, pero no se ve colapsado. Así que si nosotros seguimos haciendo las cosas como las debemos hacer, no vamos a llegar a esa instancia. Pero sepamos que si el número de casos
sigue aumentando, podemos estar en esa situación y tomar otro tipo de determinación. No obstante, la provincia está preparada, se ha venido preparando para afrontar todo esto. Nosotros venimos realizando operativos en la etapa de aislamiento y después operativos móviles y dinámicos durante la etapa de distanciamiento. En ese marco puntual, los controles que se han hecho, además de llevarlo a cabo en todos los departamentos y coordinándolo con los municipios puntualmente en cuanto a la aplicación también de multa o en el caso de algunas clausuras, haciendo un análisis en cuanto a lo que usted señala, y se incrementaron esas denuncias a partir del 911 cuando empezaron a llamar los vecinos. Hoy tenemos aproximadamente 7.500 personas imputadas por el artículo 205 por incumplimiento de las normas y las disposiciones provinciales y nacionales. Gracias. Preguntas que nos han hecho llegar otros periodistas a la oficina de prensa de Gobernación. En relación a la suspensión de cirugías programadas, nos piden detalles de esta decisión. Con respecto a las cirugías programadas, se habló de una resolución que al día de hoy ha firmado la ministra, en una decisión con todo el equipo. Fundamentalmente nosotros veníamos de resoluciones anteriores con respecto a las cirugías programadas. Empezamos en un primer momento, cuando empezó la pandemia, a la suspensión del 50% de las cirugías programadas, después las llevamos a un 30%, después las llevamos a un 15%, y dada la situación de la provincia en el momento actual, vamos a probar por 15 días a ver cómo sigue respondiendo el sistema sanitario con respecto a las camas. Por eso se ha decidido la suspensión de las cirugías, fundamentalmente en todos aquellos efectores que tengan internación, tanto en el subsector público como el subsector privado. Esto es abarcativo para toda la provincia de Mendoza, exceptuando el sur de la provincia de Mendoza, que se va a seguir permitiendo que las cirugías se sigan completando hasta programadas, por supuesto, hasta un 30%. Estamos hablando de San Rafael, Malargüe y General Alvear. Y por otro lado, las cirugías de urgencia se tienen que seguir realizando de la forma que se están haciendo hasta el momento. Las cirugías obstétricas, las cirugías oncológicas, todas ellas se van a poder seguir realizando. Para los dos funcionarios, ¿se puede festejar el Día del Niño entre familias que vivan en el mismo edificio? Algunos consorcios están organizando este tipo de actividades. Por favor, no, por favor. No se pueden festejar, no se puede festejar. Puntualmente ya están las normas dispuestas en función de que no se pueden reunir tampoco las reuniones familiares. Entonces directamente no se puede festejar y menos en un consorcio. Pasamos a la siguiente pregunta. A los infectados que tienen síntomas leves, ¿en cuántos días se les otorga el alta del hospital o del hotel? Nosotros, al momento actual, la definición de caso es que todo paciente que tenga la primera PCR positiva se cuenta a partir de ahí 10 días, y si 3 días previos no tiene sintomatología, esa persona puede irse de alta, por supuesto, a su domicilio, pero tiene que seguir con la cuarentena durante los 14 días. De esta manera, entonces, damos por finalizada esta conferencia de prensa. Les agradecemos a los funcionarios y a todos ustedes por seguirnos a través del sistema de streaming. Tengan muy buenas tardes.